En las tierras secas de Zacatecas, donde los días comienzan con cantos de gallos y terminan entre relinchos y esperanza, vivía un joven que no encajaba del todo con su destino. Julián Reyes, hijo de campesinos pobres, creció arando la tierra con los pies descalzos, pero soñando con botas de cuero, arenas doradas y el eco de multitudes aplaudiendo su nombre. Mientras todos sembraban maíz, él sembraba ilusiones. Desde niño, Julián miraba los rodeos por televisión en la cantina del pueblo. Ahí aprendió que los toros no solo se domaban con fuerza, sino con alma. Sus amigos se reían, sus tíos lo llamaban loco, y su padre le decía que los gringos no andan buscando vaqueritos morenos de rancho. Pero él nunca dejó de practicar, montando becerros bravos en la milpa y rezando todas las noches a la Virgen de Guadalupe. Un día, con solo una mochila al hombro y la bendición de su madre, Julián cruzó la frontera. Dejó atrás su tierra, su lengua y hasta su caballo, todo por un sueño. Lo que no sabía es que el verdadero rodeo no estaba en la arena, sino en el camino mismo. Esta es la historia de un muchacho que apostó su vida a una ilusión, enfrentó el desprecio, el hambre, el miedo, y aún así, no se rindió. Porque cuando uno tiene fe y sueños verdaderos, ni el mundo entero puede detenerlo. Hola amigos míos. Soy Jorge, tu narrador del canal Historias del Campo. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nuestra historia de hoy es, por fe y por sueños, el vaquero que desafió a todos. Julián Reyes nació en un rincón polvoriento de Zacatecas, donde el sol castiga sin tregua y la tierra solo da lo que uno suda. Su casa era una choza de adobe, con techo de lámina vieja y el suelo más duro que su destino. Su familia vivía del campo, de las gallinas, de los frijoles que crecían como podían y de la fe que no se ve pero sostiene. Desde pequeño, Julián supo que lo suyo no era quedarse ahí, esperando que la vida le alcanzara. Mientras otros niños jugaban con trompos o corrían tras las vacas, él se trepaba a los becerros como si fueran su destino. Aprendió a caer, a rodar, a levantarse con la boca llena de tierra y el orgullo intacto. En la hacienda del viejo don Melitón, ayudaba a marcar ganado, limpiar establos y curar heridas con mezcal y rezos. A cambio, le dejaban montar cuando nadie miraba. Y eso era más valioso que el salario. A los 12 años ya domaba mejor que hombres con bigote y botas nuevas. Pero en el pueblo, nadie lo tomaba en serio. Ese chamaco nomás sueña despierto, decían en la tiendita. Su primo Rogelio se burlaba abiertamente, ¿tú en Texas? Mejor véndete un burro. Julián no respondía. Solo guardaba silencio y apretaba los puños bajo la mesa, jurando que un día probaría lo contrario. La única que creía en él era su madre, doña Lupita. Aunque no decía mucho, le bordó una camisa con un pequeño bordado en la manga, una cruz y un toro. Pa, que te acuerdes de quién eres y de dónde vienes, le dijo al dársela. Esa camisa, vieja y remendada, sería su escudo en los días más oscuros. Cada puntada tenía una oración, cada hilo, una esperanza. Don Ezequiel, su padre, no compartía esa fe. Aquí se viene a trabajar, no a soñar con gringadas, gruñía con una botella en la mano. Nunca fue a verlo montar. Nunca aplaudió sus logros. Para él, los rodeos eran pérdida de tiempo. Julián, sin embargo, encontraba en cada monta una manera de respirar, de vivir, de creer que sí se podía romper el destino con las propias manos. Empezó a ahorrar cada peso que ganaba limpiando corrales, vendiendo leña y ayudando en charreadas. No comía fuera, no compraba nada que no fuera esencial. Enterró una lata detrás del gallinero, donde escondía sus pequeños tesoros, unos dólares sueltos, una fotografía de un rodeo en Houston y una medallita de la Virgen de Guadalupe. Esa era su cuenta de fe y futuro. Cuando cumplió 18 años, llegó la oportunidad que había esperado toda su vida. Un trailero del rancho vecino ofrecía llevarlo hasta la frontera, sin preguntas ni promesas. Julián pasó la noche en vela, mirando el cielo, recordando cada caída y cada sueño. Al amanecer, se calzó las botas, se puso la camisa bordada, y con un nudo en la garganta, besó la frente de su madre. Partió sin hacer ruido, sin despedidas dramáticas.
Solo dejó una nota sobre la mesa: voy tras lo que muchos no entienden. Si regreso, será montado en mi propio destino. Y así, con más esperanza que certezas, comenzó su verdadera travesía. Porque a veces, los sueños más grandes nacen en los pueblos más chicos. El camino hasta la frontera fue más largo de lo que imaginaba. El trailero que lo llevaba era un hombre callado, pero con ojos cansados que parecían conocer muchas despedidas. Compartieron tortillas frías y café tibio mientras el camión avanzaba por carreteras polvorientas. Julián, en silencio, rezaba en cada curva. No por miedo a la muerte, sino por no fallarle a su sueño. Al llegar a la frontera, todo cambió. El ambiente se volvió tenso, los rostros se endurecieron, y el idioma que escuchaba ya no era el suyo. Dormía bajo puentes, comía cuando podía, y muchas veces lo único que lo mantenía firme era tocar la cruz bordada en su manga. No cruzó con papeles ni promesas. Cruzó con hambre, con polvo en los ojos, y con fe en el alma. Una madrugada, tras días de espera, se unió a un grupo de jornaleros que se aventuraban por el desierto. Caminaron en silencio, con la luna por testigo y el miedo como sombra. Uno de ellos cayó y no se levantó. Julián lo cubrió con su chaqueta y siguió caminando. Porque entendió que, para soñar en grande, también había que saber perder algo en el camino. Finalmente, pisó tierra tejana. No hubo aplausos, ni banderas, ni promesas. Solo un calor seco, un cansancio insoportable y la sensación de estar en un mundo que no lo esperaba. Se arrodilló, besó la tierra y lloró. No por tristeza, sino por haber llegado. Porque cada paso dolía, pero lo acercaba a su meta. Los primeros días fueron brutales. Dormía detrás de establos, trabajaba por comida, y aprendía inglés escuchando canciones de radio mientras limpiaba corrales. Muchos lo trataban como si no valiera nada. Le llamaban mojado, indio, nadie. Pero él no contestaba. Porque sabía que la verdadera respuesta se daba montando, no hablando. Un día, mientras recogía estiércol en una pequeña hacienda, vio a unos vaqueros entrenar con toros de monta. Se quedó quieto, observando cada movimiento, cada técnica. El capataz, un gringo rudo y burlón, lo notó y le lanzó un lazo como si fuera un chiste. Julián lo atrapó al vuelo con precisión. Todos se callaron. Ahí empezó a abrirse una pequeña rendija en el muro. El capataz, llamado Buck, lo puso a prueba. Lo hizo montar un toro viejo y agresivo, creyendo que se asustaría. Julián se amarró las espuelas, respiró hondo y subió. Aguantó los 8 segundos con el alma en llamas. Cuando cayó, no esperó aplausos. Solo se limpió la sangre de la ceja y dijo, ¿el siguiente? Desde ese día, le dieron un lugar en la cuadrilla. No era un vaquero aún, pero había dado el primer paso. Dormía en un rincón del granero, comía sobras y trabajaba el doble que todos. Pero su mirada seguía fija en una cosa: llegar a las grandes arenas, representar a México, y demostrar que los sueños también tienen sombrero y acento del campo. El trabajo en la hacienda era pesado y sin descanso. Julián se levantaba antes que el sol para alimentar el ganado, limpiar los establos y reparar cercas con las manos partidas. Aunque su cuerpo dolía, su espíritu no se quebraba. Cada día lo veía como un entrenamiento. Sabía que ningún toro de arena sería más duro que la vida misma. A veces, en la soledad del corral, hablaba con su madre en silencio. Le pedía fuerzas, le contaba sus logros y hasta le decía que no se preocupara, que todo iba a valer la pena. En la noche, leía su Biblia vieja con una linterna prestada. Subrayaba versículos y los repetía como mantras. Su fe era su armadura invisible contra un mundo que no lo esperaba. Buck, el capataz, comenzó a respetarlo a regañadientes. Ese chamaco no se raja, decía entre dientes. Lo veía practicar con toros más grandes, con sogas viejas, con heridas abiertas. Julián no pedía ayuda. Solo observaba, escuchaba y aprendía. Cada caída era una clase. Cada silencio, una lección. Porque el que sueña alto no tiene tiempo para quejas. Un día, llegó un promotor de rodeos locales buscando talentos nuevos.
Julián supo que esa era su oportunidad. Se anotó sin decirle a nadie, usando un nombre falso por miedo a ser rechazado. El día del evento, llegó con su sombrero polvoso y su camisa bordada. Nadie lo conocía. Nadie apostaba por él. Y eso lo motivaba aún más. El toro asignado era uno de los más violentos del circuito. Los organizadores lo miraron con burla. ¿Seguro que quieres montar ese? Julián solo asintió. Subió con calma, cerró los ojos un segundo, y al sonar la campana, se aferró como si se tratara de su última oportunidad en la vida. El público se quedó en silencio, y luego estalló en aplausos. Aguantó los 8 segundos como un guerrero. Cuando bajó, tenía sangre en los labios y barro en los ojos, pero también una sonrisa de niño. No ganó el primer lugar, pero se llevó algo más valioso, respeto. Varios se le acercaron a felicitarlo. Uno de los jueces, un viejo vaquero con sombrero negro, le dijo: «Tienes madera, muchacho. Pero necesitas algo más, un nombre que pese». Desde ese día, comenzaron a llamarlo el Zacatecano. Un apodo que resonaba en las arenas locales y que poco a poco se fue haciendo conocido. Julián comenzó a recibir invitaciones a montas en pueblos pequeños, donde los premios eran modestos, pero la experiencia inmensa. Cada presentación era una batalla entre el miedo y la esperanza. Mientras tanto, enviaba lo poco que ganaba a su madre en Zacatecas. En cada carta le decía: «Aquí voy, ma. No sé hasta dónde llegaré, pero no pienso volver con las manos vacías». Y ella, desde su mecedora, lloraba de orgullo y miedo. Porque entendía que su hijo ya no era un niño, sino un hombre cabalgando entre gigantes. El reconocimiento comenzó a llegar poco a poco, pero con él también vinieron nuevos desafíos. Julián empezó a competir en arenas más grandes, donde los toros parecían salidos del infierno y los vaqueros no perdonaban a los forasteros. Los rostros eran más fríos, los jueces más duros y el público menos comprensivo. Aquí no bastaba con resistir, había que impresionar. Y eso costaba caro. Las caídas comenzaron a doler más. Una vez, un toro lo lanzó por los aires y cayó de cabeza contra el barro. Despertó con la vista nublada y el brazo dislocado. El médico del rodeo le recomendó descanso por 2 semanas. Julián solo descansó 2 días. Volvió con la venda oculta bajo la camisa, porque sabía que en este mundo, si uno se detiene, lo olvidan. A pesar de las heridas, su nombre seguía creciendo. El Zacatecano comenzó a aparecer en carteles de rodeos en ciudades como Laredo, San Antonio y McAllen. Pero con más eventos, vinieron más gastos. Tenía que pagar inscripciones, transporte y alojamiento. Lo que ganaba apenas alcanzaba para sobrevivir. A veces dormía en establos, otras bajo las gradas, con el lazo como almohada. Una noche, en un rodeo de carretera, le robaron su mochila con todo lo que tenía, incluyendo su Biblia, la foto de su madre y la camisa bordada. Lloró como nunca antes. No por las cosas, sino por el vacío que eso le dejó. Esa camisa era su amuleto, su vínculo con la tierra que lo vio nacer. Durante días se sintió perdido, como si algo dentro de él se hubiera roto. Fue en esos días oscuros que conoció a doña Magda, una mujer mexicana que vendía tacos afuera de las arenas. Lo vio llegar sucio, cojeando y con los ojos vacíos. Sin preguntar, le ofreció un plato caliente y una cobija vieja. Julián aceptó, agradecido. Esa noche, ella le dijo: «Mijo, no se olvide que los sueños también duelen. Pero Dios no pone carga sin camino». Las palabras de doña Magda le calaron hondo. Decidió volver al ruedo con más fuerza que nunca. Empezó a entrenar por las madrugadas, a cuidar su cuerpo y a observar con atención a los mejores montadores. Cada día era una oportunidad de crecer. Cada tropiezo, un peldaño más hacia lo alto. Ya no montaba por orgullo, montaba por propósito. Pronto, un entrenador veterano llamado Roy Lambert, lo notó en un rodeo regional. Roy era duro, respetado, y tenía fama de solo apostar por quienes veían el rodeo como un arte. Se acercó y le dijo: «Te he visto caer y levantarte como pocos, ¿quieres que te enseñe de verdad?». Julián, sin dudar, aceptó.
Sabía que esa podía ser su única ventana al siguiente nivel. Así comenzó una nueva etapa. Roy no era amable, pero sí justo. Le enseñó técnica, estrategia y sobre todo, mentalidad. Le dijo que el verdadero vaquero no es el que monta, sino el que resiste fuera del toro. Julián lo entendió perfectamente. Porque ya había aguantado mucho más que 8 segundos en esta vida. Y estaba dispuesto a resistir lo que hiciera falta. Con el entrenamiento de Roy, Julián comenzó a destacar de verdad. Ya no era solo coraje y aguante, ahora había técnica, equilibrio y precisión. Sus tiempos en el toro mejoraban y sus presentaciones se llenaban de aplausos. Algunos lo empezaron a llamar el mexicano que no se cae. Pero él sabía que la caída siempre está a la vuelta de la esquina. Roy le consiguió una plaza en un rodeo clasificatorio en Dallas, uno de los más importantes de la región. Si ganaba ahí, podría ser invitado al circuito nacional. Julián sintió que su momento había llegado. Se preparó durante semanas, dejó de comer carne para estar más ágil y pasó noches enteras visualizando cada movimiento. Tenía el corazón en llamas. El día del evento, la arena estaba llena. Los gritos del público retumbaban como tambores de guerra. Julián montó un toro llamado Inferno, famoso por lanzar a todos en menos de 4 segundos. Subió con decisión, sintiendo los latidos en las sienes. La campana sonó, y el mundo se volvió una tormenta de polvo, músculo y sudor. Resistió 7 segundos, hasta que algo tronó en su pierna. Cayó mal, con la rodilla torcida en un ángulo imposible. El dolor fue inmediato, brutal, como si le arrancaran la carne. Gritó sin vergüenza. Los paramédicos corrieron. Roy lo siguió con el rostro helado. En el hospital, los doctores le dieron la noticia: rotura de ligamentos. Reposo mínimo de 6 meses. Y tal vez, nunca volvería a montar igual. La noticia lo destruyó. Julián no hablaba, no comía, no respondía cartas. Doña Magda fue a verlo todos los días, llevándole caldito de pollo y palabras suaves. Roy, con su rudeza habitual, solo le dijo: si quieres llorar, hazlo. Pero cuando termines, decídete, o te rindes, o te levantas. Esa frase le quemó por dentro. Porque él no vino a rendirse. Pasó semanas con muletas, odiando su cuerpo por fallarle. Miraba videos de sus montas pasadas y lloraba en silencio. Pero una noche, leyendo su Biblia, encontró un versículo subrayado por su madre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cerró el libro y supo que era hora. No podía dejar que todo terminara así. No después de haber llegado tan lejos. Empezó su rehabilitación con furia. Lento, doloroso, pero decidido. Aprendió a caminar otra vez. Luego a correr. Y después, a subir al toro mecánico. Roy lo observaba desde lejos, sin interrumpir. Sabía que esa batalla era personal. Julián no peleaba con su pierna, peleaba con su destino. Y estaba decidido a vencerlo. A los 5 meses, aún con dolor, volvió a montar en un evento local. No fue perfecto. No ganó. Pero aguantó los 8 segundos y bajó por su propio pie. El público aplaudió con fuerza. Julián, con lágrimas en los ojos, miró al cielo y murmuró: gracias, Ma. Aquí sigo. Porque si algo había aprendido en todo ese camino, era que la fe no siempre evita la caída, pero siempre te enseña a levantarte. Después de su regreso, algo cambió. El rumor del vaquero mexicano que volvió de una lesión casi imposible se esparció como fuego entre las arenas. Julián comenzó a recibir invitaciones a eventos más grandes, con mejores premios y patrocinadores interesados. Su nombre sonaba en la radio local y aparecía en volantes junto a montadores de renombre. Por fin, estaba donde siempre soñó. Pero con la fama vinieron decisiones difíciles. Algunos empresarios le ofrecían contratos jugosos, siempre y cuando se ajustara a ciertas condiciones: cambiar su nombre artístico, usar marcas comerciales y hablar solo en inglés durante las entrevistas. Serás más vendible, le dijeron. Julián dudó. No quería dejar de ser el zacatecano. No quería olvidar de dónde venía.
Roy fue claro, es tu carrera. Si quieres ser estrella, tendrás que ceder. Pero si quieres ser leyenda, mantente firme. Julián pensó en su madre, en la camisa bordada que ya no tenía, en la tierra caliente de su rancho. Sabía que si perdía su esencia, su éxito no tendría sentido. Así que rechazó las ofertas que lo alejaban de su identidad. No por orgullo, sino por respeto. Siguió montando con el corazón por delante. En cada presentación, hablaba en español, agradecía a su gente, y levantaba el sombrero hacia el cielo antes de montar. El público lo amaba por eso. No era solo un vaquero. Era un símbolo de perseverancia y fe. Muchos jóvenes mexicanos comenzaron a escribirle, diciéndole que querían ser como él. Julián respondía cada mensaje con humildad. Un día, recibió una llamada inesperada. Era del comité organizador de un rodeo nacional en Houston, uno de los más prestigiosos de todo Estados Unidos. Le ofrecían un lugar en la competencia principal, junto a los mejores del país. Julián sintió que su pecho iba a explotar. Era el momento por el que tanto había luchado. Pero también, el más grande reto de su vida. Se preparó como nunca. Roy le ayudó a diseñar un plan de entrenamiento especial. Doña Magda le regaló una camisa nueva, también bordada, pero con una frase distinta: Dios contigo, mijo. Julián la recibió con lágrimas en los ojos. Sabía que esa prenda llevaba una bendición en cada hilo. Y esta vez, no pensaba perderla. Días antes del evento, recibió otra noticia que lo estremeció: su madre estaba enferma. No grave, pero lo suficiente para preocuparlo. Un primo le escribió desde Zacatecas diciéndole que doña Lupita había perdido fuerzas y preguntaba por él todos los días. Julián se quedó en silencio por horas, con el boleto a Houston en una mano y el recuerdo de su madre en la otra. Esa noche, fue al establo y se sentó junto a su lazo. Miró al cielo y oró como cuando era niño. Le pidió a Dios que le mostrara el camino. Y en el silencio de la madrugada, entendió algo: no importaba cuán grande fuera la arena, si su corazón no estaba en paz. Tenía que tomar una decisión, y sabía que nadie podía hacerlo por él. A la mañana siguiente, Julián empacó sus cosas sin decir nada a nadie. Canceló su participación en el rodeo de Houston y tomó el primer autobús rumbo a Zacatecas. Sabía lo que estaba dejando atrás: fama, oportunidades, visibilidad. Pero también sabía lo que no podía permitirse perder: el tiempo con su madre. Porque los sueños se persiguen, pero la familia es irreemplazable. El viaje fue largo y silencioso. Miraba por la ventana los paisajes que tanto había extrañado: nopales, cerros secos, burros caminando por veredas polvorientas. Sintió que el corazón le latía diferente. No de miedo, sino de algo más profundo, de raíz. Al llegar al pueblo, fue directo a casa. Doña Lupita lo recibió con una sonrisa débil, pero con los ojos llenos de luz. Sabía que vendrías, mijo, dijo ella con voz baja. Julián se arrodilló a su lado, la tomó de las manos y le prometió que no volvería a irse hasta que ella estuviera bien. Pasaron semanas juntos. Él la cuidaba, cocinaba, la acompañaba a las consultas. En la noche, le contaba todo lo que había vivido. Y aunque no montaba toros, sentía que su alma estaba más firme que nunca. Los vecinos se sorprendieron al verlo de nuevo. Algunos pensaron que había fracasado. Pero cuando lo veían caminar por las calles con la cabeza alta y el sombrero bien puesto, entendían que había algo distinto en él. No era el mismo muchacho que se fue. Era un hombre completo. Uno que había ganado algo más importante que trofeos: propósito. Durante su estadía, Julián recibió una invitación especial. El presidente municipal quería organizar una charreada en su honor. Para que los jóvenes del pueblo vean que sí se puede, le dijo. Al principio, Julián dudó. No montaba desde su lesión. Pero luego pensó en su gente, en los niños que sueñan como él soñó. Y aceptó con humildad. El evento fue modesto, pero lleno de alma. Llegó gente de pueblos vecinos. Hubo música, comida, y una energía que no se sentía en años. Julián se subió al toro con su nueva camisa,
la que decía Dios contigo, y respiró profundo. Montó con el alma, no por gloria, sino por gratitud. Aguantó los 8 segundos y bajó con lágrimas en los ojos. Después de la monta, el aplauso no fue por el espectáculo, sino por el ejemplo. Un niño se le acercó y le dijo, yo también quiero montar toros y ayudar a mi mamá. Julián lo abrazó y supo que, aunque no estuviera en Houston, su impacto era real. Porque inspirar a otros también era parte del sueño. Quizá la parte más importante de todas. Esa noche, sentado con su madre bajo las estrellas, Julián le preguntó, ¿crees que me desvié del camino? Ella sonrió y respondió, al contrario, mijo, lo tomaste completo. Y en ese momento, Julián entendió que los sueños no siempre se cumplen como uno imagina, pero siempre valen la pena cuando se siguen con fe y con el corazón limpio. Después de la charreada, la vida en el pueblo cambió. Julián comenzó a ser invitado a hablar en escuelas, ferias y hasta en iglesias. Su historia se convirtió en inspiración para muchos jóvenes que, como él, sentían que el mundo les quedaba lejos. Hablaba con sinceridad, sin adornos. Contaba de las caídas, las heridas, las humillaciones y también de la fe que lo sostuvo. Un canal local hizo un reportaje sobre su vida, titulado El vaquero que no se rindió. El video se volvió viral en redes sociales, cruzando fronteras y tocando corazones en todo México y el sur de los Estados Unidos. De pronto, comenzaron a llegarle mensajes de entrenadores, organizaciones de rodeo y hasta fundaciones. Todos querían conocer al joven que había elegido a su madre antes que la fama. Roy Lambert lo llamó una tarde desde Texas. Su voz sonaba distinta, como si le hablara a un igual. Me siento orgulloso de ti, muchacho. Pero escucha esto, quieren que montes en la final nacional. No por clasificación, sino por invitación especial. Julián se quedó en silencio. No sabía si aún tenía lo necesario para competir a ese nivel. Pero su corazón latía con fuerza. Doña Lupita, ya más recuperada, le tomó las manos esa noche y le dijo, mijo, si sentís que es el momento, ve. Yo estaré bien. Pero si vas, que sea con la frente en alto y con el alma firme, como siempre lo hiciste. Julián supo entonces que no necesitaba más señales. Era hora de cerrar el círculo. De volver no por gloria, sino por dignidad. Viajó de nuevo a Texas, esta vez con otra mirada. No era el muchacho asustado que cruzó la frontera. Era un hombre con cicatrices, memoria y propósito. Al llegar al recinto de la final, los organizadores lo recibieron con respeto. Le asignaron un toro legendario llamado Huracán Negro. Uno de los más temidos del circuito. Julián respiró hondo. Vamos por todo, murmuró. La noche del evento, la arena estaba llena. Luces, cámaras, gritos y tensión en el aire. Cuando mencionaron su nombre, el público se puso de pie. Muchos ya conocían su historia. Julián subió al toro con su camisa bordada y la mirada fija en el cielo. La campana sonó, y el mundo se volvió ruido, fuerza y voluntad. Cada segundo fue una batalla. Pero él aguantó los 8. Cuando bajó, el silencio fue total. Luego, una ovación que retumbó como un trueno. No importaba si ganaba o no el trofeo. Había ganado algo mayor, el respeto absoluto. La Virgen colgada en su cuello brillaba bajo las luces, y Julián levantó el sombrero con una sonrisa que decía todo. No era un forastero. Era un vaquero. De los verdaderos. Esa noche, frente a una multitud, le entregaron un reconocimiento especial, por fe, coraje y ejemplo de vida. Julián lo recibió con humildad y al tomar el micrófono, solo dijo, este premio es para mi madre, para los que creen cuando nadie más lo hace, y para todos los que sueñan con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Y el público, entre lágrimas, volvió a aplaudir. Julián volvió a Zacatecas con el alma en paz y el corazón completo. No trajo trofeos de oro, pero sí el aplauso de miles y el respeto de un país. Doña Lupita lo recibió con un abrazo largo, como si el tiempo se detuviera. Sabía que ibas a regresar entero, le dijo con una sonrisa. Y Julián entendió que, al final, todo había valido la pena.
Con lo ganado en premios y donaciones, decidió invertir en su tierra. Compró una pequeña parcela y construyó una escuelita de rodeo para niños de bajos recursos. Aquí nadie se burla de los sueños, decía al inaugurarla. Enseñaba no solo a montar, sino a levantarse. Porque para él, la vida siempre fue eso, montar, caer y volver a intentarlo. Los domingos organizaba charreadas familiares donde los niños montaban becerros bajo su guía. Los padres miraban desde las gradas, algunos con lágrimas en los ojos. Nadie imaginaba que un hijo de campesinos terminaría devolviendo dignidad a todo un pueblo. Pero Julián no buscaba reconocimiento. Solo quería que nadie más se sintiera solo en su lucha. Un canal internacional lo entrevistó meses después. Le preguntaron qué le diría a ese Julián que un día cruzó la frontera con una mochila vacía y el alma llena de fe. Él pensó por un momento y dijo, le diría que no tenga miedo de soñar en grande, pero que nunca olvide por qué empezó. La entrevista se volvió viral. Y miles de jóvenes comenzaron a escribirle desde toda Latinoamérica. Roy Lambert lo visitó una vez en el rancho. Al ver la escuela, los niños y el movimiento, solo dijo, nunca dudé de ti. Julián lo abrazó como a un padre. Porque aunque el viaje había sido solitario, hubo manos que lo levantaron cuando todo parecía perdido. Y esas manos, como las de Roy y Doña Magda, vivían ahora en cada rincón de su legado. Doña Magda también vino a visitarlo. Se quedó unos días, ayudando a cocinar para los pequeños jinetes. «Mijo, este lugar huele a esperanza», le dijo una noche mientras miraban el atardecer. Julián sonrió. Porque sabía que había encontrado su lugar en el mundo. Y no en una gran arena, sino en un campo polvoriento, lleno de risas y sueños nuevos. Los años pasaron. Julián ya no montaba con la misma fuerza, pero aún se subía a veces, solo para mostrar que el alma nunca envejece. Su historia se convirtió en leyenda local, contada por abuelos en fogatas y niños en las escuelas. No como un cuento, sino como prueba de que la fe puede cruzar fronteras que el cuerpo jamás imaginaría. Y cada noche, al cerrar los ojos, Julián murmuraba lo mismo de siempre, gracias, Dios. Por la tierra, por el toro, y por el sueño. Porque entendió que los caminos más difíciles no siempre llevan a los lugares más altos, pero sí a los más verdaderos. Y él, más que un campeón, se había convertido en algo mejor, en esperanza viva para los que aún creen. Dicen que los sueños grandes no caben en pueblos chicos. Pero Julián Reyes demostró que lo único que no cabe en un sueño, es el miedo. No fue el más fuerte, ni el más rápido, ni el más famoso. Pero fue el más terco en creer, el más fiel a su origen, y el más valiente para regresar cuando todos esperaban que siguiera adelante sin mirar atrás. No cruzó la frontera por aventura, sino por necesidad del alma. Y no regresó vencido, sino lleno de vida, con el corazón entero y los brazos cargados de propósito. Porque entendió que los triunfos verdaderos no se miden en aplausos, sino en lo que uno deja sembrado en otros. Y Julián sembró fe, ejemplo y dignidad. Aquel muchacho que una vez montó becerros en la milpa terminó enseñando a cientos a no tener miedo de caer. Su nombre ya no era solo un apodo en carteles, sino un eco en cada niño que se atreve a soñar con botas puestas y mirada al cielo. Porque la verdadera victoria no está en ganar, sino en no dejar de creer. Su historia nos recuerda que la fe, cuando es sincera, no necesita caminos fáciles. Que los sueños, cuando son del alma, sobreviven al hambre, al desprecio y al dolor. Y que hay montas que duran solo 8 segundos, pero dejan huellas eternas. Julián no desafió toros. Desafió destinos. Y al final, quedó claro, los vaqueros verdaderos no nacen en arenas famosas, nacen en la tierra dura, en el silencio de una oración, y en la promesa de nunca rendirse. Por eso, mientras existan muchachos con hambre de futuro y madres que borden camisas con amor, siempre habrá una historia nueva esperando nacer, por fe y por sueños. Hemos llegado al final de nuestra historia, deja tu me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal, hasta la próxima.